A las 11:40 p.m., el Titanic hizo contacto con un iceberg en el Océano Atlántico Norte. Se encontraron y restauraron muchos artefactos, como partes del barco, joyas y platos, por nombrar algunos. La embarcación tardó aproximadamente 3 horas en sumergirse por completo en las remotas aguas heladas. La noche era fría y muy viva. La orquesta tocaba música y encantaba a los invitados a bordo. Todos estaban emocionados de llegar a los Estados Unidos. Todavía se consideraba una hazaña increíble que un barco cruzara el Atlántico en 1912. Pero a medida que avanzaba el día, había una atmósfera de fatalidad inminente para el capitán y su tripulación. Sin embargo, nadie más lo sintió. Les parecía que nada podía salir mal y que esta sería otra noche normal. Para ellos, el Titanic era insumergible. Lo último que piensas cuando piensas en el Titanic es en la tripulación del correo. Sí, había carteros a bordo entregando correo a los Estados Unidos. Puede parecer una ocupación bastante mundana, pero había que pasar una prueba muy dura para ser aceptado a bordo, y solo unos pocos candidatos principales calificarían, y esos pocos serían preseleccionados y aceptados. John Starr March, estadounidense, era uno de estos carteros que ganaba entre $1,000 y $1,500 al año trabajando en el Titanic. En 1912, esto se consideraba mucho dinero. No formaban oficialmente parte de la tripulación del barco, ya que la tripulación del correo estaba ubicada cerca de los cuartos de tercera clase, pero dada su influencia y resistencia, finalmente fueron trasladados y se les dio un comedor privado. March consiguió este trabajo porque necesitaba el dinero para mantener a su familia. Encontró una manera perfecta de ganar mucho dinero trabajando en un gran barco que cruzaba el océano. Tenía 51 años en ese momento y venía de Nueva Jersey. Lamentablemente, él estaba a bordo cuando el barco se hundió y no logró sobrevivir. Pero recuperaron un reloj de bolsillo que nos da una pequeña idea de lo que sucedió esa fatídica noche. Es una caja de oro grabada con filigrana y tiene una leyenda que dice que fue hecha por Elgin National Watch Company. A primera vista pensarías que esta sería una antigüedad bastante genial sobre la chimenea, pero hay algunos detalles inusuales al respecto. Hay señales obvias de que el agua se filtró debajo del vidrio y los brazos negros del reloj indican que la hora es exactamente la 1:27. Nos deja preguntándonos por qué el reloj se detuvo a esta hora precisa. ¿Qué estaba haciendo su dueño? Los empleados del correo estaban operando una instalación de clasificación de correo eficiente y en pleno funcionamiento a bordo del Titanic. Esto no era algo que vendría a menudo en un crucero, ya que los transatlánticos típicos usan bolsas de correo cerradas para transportar el correo de un puerto a otro. Pero la instalación de clasificación de correo en el Titanic permitía a los pasajeros enviar postales cada vez que el barco atracaba en zonas de tránsito en Irlanda y Francia. Según los informes, la gente comenzó a regresar a sus habitaciones alrededor de las 11 p.m., pero algunos de ellos todavía estaban dando vueltas y disfrutando de la noche. Los 5 carteros estaban celebrando el cumpleaños de un colega en su comedor separado. 5 minutos antes del impacto, los miembros de la tripulación vieron el iceberg y tocaron la campana 3 veces como advertencia de que había algo delante del barco. Dieron órdenes para que el Titanic se moviera hacia la izquierda o, como dicen en el negocio, girara a estribor, para hacer que los motores retrocedieran, pero no fue suficiente para evitar el gran impacto. A las 11:40 p.m., el Titanic chocó contra el iceberg y estalló el desastre en el interior. No solo el agua se filtró y finalmente hundió el barco, sino el pánico y el caos entre los pasajeros y los miembros de la tripulación. El capitán Smith llegó a la cubierta y se le informó que el Titanic había chocado contra un iceberg, y al mismo tiempo la sala de correo comenzó a llenarse de agua. Sabemos que el barco de 268 metros se sumergió por completo alrededor de las 2:20 a.m., con 706 sobrevivientes. El tiempo entre el impacto y el hundimiento fue realmente accidentado. A medianoche comenzaron a preparar los botes salvavidas para la evacuación de los pasajeros. Se dieron órdenes para que mujeres y niños abordaran los botes con algunos tripulantes para guiarlos y operarlos. El problema era que los 20 botes disponibles solo podían albergar a 1,178 personas, del total de más de 2,200 pasajeros a bordo. March y sus colegas comenzaron a clasificar el correo. Había caos al dirigir y ordenar. Con cada segundo que pasaba, el agua helada llenaba el barco. 15 minutos después de la medianoche, el capitán Smith ordenó a los miembros de su tripulación que enviaran una señal de socorro.
Aunque el SOS se estableció antes que el Titanic, muchos otros usaban CQD. El CQ significa llamada general y la D es angustia. El Frankfurt estaba demasiado lejos para ayudar a pesar de que fue uno de los primeros en responder. Incluso el barco gemelo del Titanic, el Olympic, respondió, pero también estaba demasiado lejos. A las 0:20 horas, el Carpathia recibió el mensaje urgente y se desvió de su rumbo original para ayudarlos. A pesar de que estaban a 107 kilómetros de distancia, aunque esta fue una noticia aliviadora, el agua seguía filtrándose a un ritmo alarmante. No fue fácil mantener a todos tranquilos sabiendo que el barco podría estar bajo el agua en cuestión de horas. En este punto, muchos pasajeros ya estaban a bordo de los botes salvavidas, esperando para descender al agua. Los músicos a bordo comenzaron a tocar música para los que aún esperaban. Al principio estaban tocando en el salón de primera clase y luego se trasladaron a la cubierta. Hay un debate sobre cuánto tiempo tocaron y qué canción era. Ninguno de los músicos logró salir. Los 5 carteros a bordo también cumplieron con sus deberes mientras el barco se hundía. Según un oficial del barco, la sala de correo ya estaba cubierta de agua hasta los tobillos y los carteros estaban ocupados tratando de salvar la mayor cantidad de correo posible. March fue uno de ellos. Había bolsas de correo flotando por todo el lugar. Comenzaron con el correo certificado. Testigos del hundimiento del Titanic informaron que los carteros estaban poniendo bolsas de correo en la cubierta para evitar que se mojaran hasta que llegara la ayuda. También mencionaron que las bolsas de correo flotaban en el agua helada. No fue hasta las 0:45 horas cuando el bote salvavidas número 7 en el lado izquierdo del barco fue bajado al agua. A pesar de que tenía espacio para aproximadamente 65 personas, solo 27 personas estaban adentro. Muchos de los botes de seguridad llevaban menos pasajeros que su capacidad máxima permitida. A la tripulación le preocupaba que los barcos volcaran si había tanta gente en ellos. Algunos informes sugieren que algunas personas incluso se negaron a abordar los barcos, manteniendo la afirmación de que el Titanic era insumergible. Al mismo tiempo dispararon uno de los 8 cohetes de socorro, pero no les sirvió de ayuda. A las 12:55 am, los botes salvavidas 2 y 3 descendieron a las aguas con 2 pasajeros masculinos saltando a bordo. 5 minutos después se bajó otro bote de seguridad con unas 39 personas. En este punto el agua entró por la base de la gran escalera. En los siguientes 20 minutos se bajaron más botes de seguridad, la mayoría de ellos con poca carga. Todavía no había ayuda. El Carpathia aún estaba en camino. Crecía el pánico y aumentaban las tensiones. Hubo mucha ira por las personas que se quedaron atrás. Alrededor de la 1:30 am, las cosas estaban saliendo de control. Se detuvo el embarque organizado de pasajeros a los botes. El reloj de March se detuvo 3 minutos antes, lo que podría significar que él era parte de la pelea entre los miembros de la tripulación y los pasajeros. El Carpathia tardó 3 horas en llegar. March no estaba entre los sobrevivientes. Su reloj resultó ser uno de los hallazgos esenciales en los restos del Titanic. Finalmente fue devuelto a las 2 hijas de March y ahora está en una de las colecciones del Museo Postal Nacional. March fue un hombre que hizo lo que tenía que hacer en las peores circunstancias. El tiempo era un bien preciado para las personas a bordo del barco, y este reloj resultó valioso para aprender más sobre las historias trágicas, pero inspiradoras, del Titanic.